Hola, ¿cómo están? Soy Ana de la Reguera. Acompáñenme a ver mi rutina que hago todas las mañanas. Bueno, no va a ser un producto lo primero que yo hago en las mañanas. Lo primero que hago es esto. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre. Porque eso yo creo que les cambia el humor. Yo creo que escuchar música que te ponga alegre o que te tranquilice, te empodere, te inspire, lo que sea para ti en la mañana, para mí es muy importante. Entonces lo primero que hago es escuchar música. Lo segundo que hago es que me tomo estas vitaminas, pero que tienen que ver mucho con mi piel. Es el glutatonin, el complejo B y la vitamina C. Hay que empezar cuidándonos desde adentro para después ir a la parte de afuera. Las estoy poniendo en una tacita con un poquito de agua. Saben horribles, la verdad, pero son muy buenas y me encantan. Entonces, bueno, las abren y aquí las van a... Bueno, pero no tienen que ser estas, pues. Pueden ser cualquier marca, pueden ser que no sean en gel. A mí me gustan estas porque según esto, pues las absorbes mejor y más rápido. Te recomiendan que les pongas como un poquito de jugo de naranja, o sea, un chorritito, y ya yo me las tomo así como que en Hidalgo. Pero ya les pongo agua porque ya me acostumbré. Listo, ya quedó ese paso. Ahora sí vamos a empezar con el skincare. Yo la verdad es que trato de estar lo menos posible frente al espejo. Me da como mucha flojera estar horas arreglándome, maquillándome, así que soy muy práctica en mi skincare. Pero lo que yo les recomiendo antes que nada es ir a un dermatólogo. Lo más importante es tener la cara muy limpia. ¿Por qué? Porque los productos absorben mejor. No tiene nada que ver el producto, sino cómo se absorbe el producto. Entonces, bueno, siempre yo me exfolio la cara. Este es un exfoliante de Lancer, que es un dermatólogo que está en Los Ángeles, pero tiene su línea en Sephora y de un montón de lados. Entonces, yo lo uso, este exfoliante que es para piel sensible, y pues me exfolio la piel un poquito en seco. Ahorita hace mucho calor donde estoy, entonces tengo un poquito de sudor. No necesito agua. No crean, es bueno exfoliante todos los días. Es lo primero que hay que hacer en la mañana, según esto, según he leído. Pero bueno, exfoliense bien aquí para que tengan que evitar después tenerse que estar exprimiendo puntos negros o que se hagan tantas, ¿cómo se llama? Tantas limpiezas de cara. Yo sí me limpio mucho la cara, como una limpieza profunda con mi dermatólogo, etc. Pero esto te evita muchos puntos negros. Entonces, ya que está la piel bien exfoliada, lo que también hago es que exfolio mi boca. Y eso como que le da, no sé si lo ven luego, la boca luego como que se activa hasta con un cepillo de dientes. Listo. Ahora, déjame, me lavo la cara. Ahí está. Luego se ve, bueno, yo sí veo cómo la piel se despierta. Después uso este exfoliante que es de Biologic Research. Creo que acaba de llegar a México, pero es muy bueno. Me gusta mucho. Luego pueden usar el que sea bueno para ustedes. Este es el Lotion P50W. Y aunque creas que ya tienes la cara limpia por el exfoliante, la verdad es que no. No, o sea, van a ver la mugre que te sale. O sea, me acabo de bañar. Entonces, lo más importante, otra vez, es tener la piel súper limpia porque es lo primero que va a absorber la cara. Lo que les voy a recomendar mucho es que cualquier cera que utilicen, estas son de mi dermatólogo que está en Veracruz, en estas sí inviertan lana. Es lo primero que va a absorber la piel. Ahorita la piel está súper limpia. Y aquí sí les recomiendo que inviertan en una buena cera o serum, o como le llamen. Es serum, ¿verdad? En un buen serum. Que es lo primero que la piel va a absorber.
Entonces, bueno, pues esto es que es lo primerito que va a recibir la piel en la mañana. Ahí sí, agarren uno de muy buena calidad, que tenga muchos nutrientes. La verdad, yo lo que hago es que tengo 2 o 3, que sí que vitamina C, que sí que el retinol, no sé, yo compro 2 o 3 y un día me pongo uno y otro porque nunca le sé. Así que para no errarle, me pongo el que toque ese día y le voy caminando. Entonces no se claven tampoco tanto. Y ya como último, pues es la humectante. Todo lo que tengan, las ceras, pónganselo en las manos también, porque nunca nos cuidamos las manos, obviamente en el pecho, en el cuello, eso ya lo sabemos. Pero en las manos, todo lo que les sobre en las manos, ¿ok? Y ya, mi crema humectante, que es también es crema de ADN, elastín, marino, colágeno, es que está en francés. Porque después se pone bien poquito, no sé. Ah, se me olvidó la de ojos, pero la de ojos también, pues. Pónganselo en las manos, siempre en las manos. También es muy bueno el cepillado en seco, todo hacia arriba. Eso lo pueden hacer mientras... lo pueden hacer mientras se están esperando que se les seque el serum o la crema. Ay, no me he puesto la de ojos, espérenme. Bueno, vamos a empezar con mi rutina de maquillaje, que también me tardo, creo que como 5 minutos. No crean que se me olvidó el bloqueador, es lo más importante. Yo a veces utilizo, depende del día, o sea que si voy a estar en un día en mi casa o... Depende del día, si voy a estar muy expuesta al sol, uso un bloqueador que tenga más SPF, o como se llame. Sí, SPF, wow. De hecho sí tiene bastante, tiene 30. Es de Naturavisé, este está buenísimo porque es bloqueador con color. Y me gusta el color, que es como medio neutro, me va bien este color. Creo que tienen de diferentes colores. Pero bueno, ahora sí que me la aplico. Me gusta mucho esta, tengo de varias, la verdad. Yo creo que con la edad, bueno, en mi caso, que ya voy a cumplir 44 años, entre menos maquillaje mejor, la verdad. Ahora, es diferente si voy a ir a un red carpet o voy a hacer unas fotografías que me van a maquillar profesionalmente, alguien que sepa, pues sí me dejo que me pongan muchas cosas y me encanta, pero yo la verdad, entre que no me sé maquillar y 2, creo que tanto maquillaje te da más años. Ya está. Después me pongo corrector. Casi no uso brochas, la verdad. O sea, sí uso, pero cuando ya le estoy echando muchas ganas. Pero si no, en la vida, la verdad es que todo lo hago con los dedos. A veces me pongo un poquito aquí, si tengo tantito rojito, aquí. Entonces, bueno, pues ya, ahí quedó. Lo que sobra se lo pongo como aquí arriba para que me dé un poquito más de claridad. Después, lo que me pongo es... Este es de Bobbi Brown, está muy bueno, es una crema con color. Lo que me gusta es que trae espejos, es una tontería, pero lo que me gusta es que trae espejos, entonces lo uso mucho porque me lo llevo conmigo. Y ya está. Bueno, me cepillo las cejas, aunque parece que no tengo problema, porque ya puedo ver los comentarios de que tus cejas son... La verdad es que sí tengo buenas cejas, afortunadamente, pero sí cambia mucho. No sé si ven la diferencia de peinarte las cejas a no peinártelas. Entonces, en las cejas, así tengan buena o mala ceja, ahí sí échenle ganas, porque las cejas son el marco de la cara y te cambia mucho la expresión. Entonces, ahí yo no sé si ven que tengo como un hoyito, que es mínimo, yo igual nada más lo veo yo, pero pues nunca he hecho esto de... Entonces, nada más me tapo ese hoyo ahí. Pues las cejas me gustan porque no tengo que hacer mucho trabajo y como les digo, las cejas son el marco de la cara, entonces estoy muy afortunada, además de que mi mamá de chavita cuando crecía estaba de moda la ceja más delgada, entonces me dijo no te las saques porque después no te vuelven a crecer, o sea no te las dejes tan delgadas. Y bueno, me gustan mis cejas, yo creo que mis cejas, mis ojos y mi boca, no sé. A pesar de que tengo la nariz grande, me gusta. No me gustan mis orejas. Es cierto. Si le voy a echar muchas ganas ese día, me pongo tantito delineador
mal puesto porque ni siquiera me lo sé poner bien. Ahí está medio mal puesto, sí, ya sé. Pero después me lo difumino con esta brocha de... Esta es una brocha de MAC. No sé qué número es, la verdad, pero es como así. Ya está, ya se le quitó el número porque ya está bien usada. Bueno, la nariz definitivamente era algo que me hacía... que me decían mucho que me la operara y que no iba a poder protagonizar ni hacer televisión porque mi nariz era muy grande y que porque no fotografiaba bien, pero la neta sí tuve muchísima presión para hacerlo, pero afortunadamente como tengo cicatriz queloide no me puedo operar nada, entonces por eso no me la pude operar. No es que no quisiera, pero eso fue gracias a Dios mi pretexto para decirle a la gente no puedo operarme nada porque tengo cicatrización queloide. Entonces sí recibí muchísima presión para operarme la nariz. En fin, afortunadamente las cosas están cambiando y ya la idea es que seamos más naturales a pesar de todos los filtros en Instagram que existen. Ok, me enchino las pestañas, me pongo un poco de rímel. Pues no sé, creo que soy, no sé, bromista, soy bastante alegre, muy desparpajada, soy jarocha, me encanta el doble sentido, me encanta bromear. Sí, trato de no tomarme la vida muy en serio. Bueno, después sí me delineo un poco la boca porque me gusta como que, la verdad sí me gusta hacerme la más grande. Ya, para resaltar un poquito más la boca. Y ya, eso es todo lo que me hago. Después, sí, estoy muy brillosa con una brochita. Este polvo es de Laura Mercier. Es muy bueno, es translúcido. Es para abajo de los ojos nada más. Pero yo lo uso en toda la cara. Entonces, miren, ahí le echo un poquito. Y me quito el brillo donde no tiene que ir. O sea, digamos que aquí. Acá. Listo, ya quedó. Les puedo dar otros par de tips que tengo acá. Esta es una cosa de Drunk Elephant, que así se llama la marca. Por ejemplo, ahorita estoy filmando en una isla y he agarrado un poco de color. Entonces, por lo general, mi maquillaje o mi crema con color es un poco más clara. Entonces, esta está bueno porque se llama Deep Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops, realmente. Entonces, lo que haces es que le das unas gotitas y lo mezclas con tu base, entonces se hace más oscura. Y así ya no tienes que estar comprando diferentes bases o gastando en muchas bases. Y bueno, ya por último, sí tengo de estos, no sé, creo que se llaman guasha, una cosa así. No lo hago todos los días para nada, no lo hago en mi rutina de maquillaje. Lo hago, la verdad, cuando me acuerdo y cuando estoy viendo la televisión. Entonces, o en Zoom o en la computadora, entonces pues ahí sí me estoy haciendo de las de acá. No, o sea, como, pues ya saben, eso lo usan, pero hasta se siente delicioso en el cráneo. También es bueno eso para la circulación. Y ya como último, pues la verdad, perfume. Sé que no tiene nada que ver, pero la verdad es que el perfume pues siempre es como pues, por lo que la gente nos recuerda y pues siempre es para mí importante oler rico, me hace sentir más segura de mí misma. Me gusta mucho que la gente siempre me diga así como ¿qué perfume traes? Yo les recomiendo mezclarlo para hacerlo tuyo. De todas maneras el perfume nos huele diferente a todos, pero justo como me pongo este aceite de caudalí en el cuerpo, que es muy rico, se llama Divine Oil. Y te lo puedes poner en la cara, en el pelo y en el cuerpo. Por eso lo compré, de hecho, también para viajar, porque a veces es como de, me voy 3 días, me llevo un aceite y ya estuvo, ¿no? Hagan las cosas porque les gusta, porque sienten satisfacción al hacerlas. O sea, si no les gusta maquillarse, no se maquillen. A mí me gusta, pero no me gusta estar horas en el espejo, entonces trato de evitarlo. Entonces, no hagan lo que todo el mundo hace. Creo que ese sería mi consejo. Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Ana de la Reguera. Les agradezco mucho que hayan visto este video y los invito a que vean más contenido de Vogue sin filtros.